Listo. Y es que les quería contar que este seminario acaba de iniciar a ser grabado justamente porque lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube de Así Vamos en Salud para que si tienen alguna duda, inquietud, quieran regresar a algún tema, puedan encontrarlo allí a través de nuestro canal y puedan volver a ver la presentación. Entonces, por aquí también nos están escribiendo, ya nos están dando las buenas tardes. Gracias a todos los que se conectan ahorita con nosotros. Nos dicen por acá Ángela Salcedo, Luz Adriana, no alcanzó a ver nada más desde Medellín. Nos dice Gloria Quintero de Excellent Access Group. Buenas tardes, un saludo especial de ASO Usuarios de Bucaramanga. Por acá Maritza Díaz de un programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, Colombia. Bueno, en fin, ahí nos empezaron a escribir mucho. Carolina Rendón de Salud Pública del SENA. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a todos los que se conectan ahorita con nosotros en esta tarde. Para iniciar, le voy a dar espacio al doctor Otto Hamann Echeverry, quien es médico, especialista en gerencia en salud, especialista en medicina familiar integral, es magíster en dirección y gestión de instituciones de educación superior, doctorado en educación, es el decano de la Escuela de Medicina de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y es el director del programa de medicina familiar integral también de la Universidad Juan N. Corpas. Bienvenido, doctor Otto, cuando usted desee puede iniciar la presentación. Alejandra, muchas gracias. ¿Me confirma si me están oyendo bien? Sí, señor, lo estamos Listo. escuchando. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Gracias a la doctora María Luisa, a ti Alejandra, al doctor Galán por esta invitación y a mis compañeros de presentación hoy, la doctora Ani, Alejandro, Juan Carlos. Aclarar, voy a ir colocando mi presentación. Los expertos son ellos. La contextualización que yo hago es solo algo teórico, por eso hice de la teoría a la práctica, ¿cierto? Entonces yo solo coloco la teoría y los expertos en APS, en la implementación, en la ejecución y en los resultados son los doctores. Entonces lo que yo voy a hacer es como una breve introducción sobre el tema y me voy a permitir entonces iniciar a hacer esa presentación. Y pues Alejandro, ¿me pueden confirmar? Sí, doctor, lo estamos viendo. Estamos viendo también su presentación. Puede iniciar. Listo, muchas gracias. De nuevo, voy desde lo teórico. La teoría, pues es importante conocerla, pero las demás personas son las que tienen la experiencia. Cuando uno habla de atención primaria en salud, todos tenemos o creemos tener una definición. Todos queremos decir qué es, creemos saber qué es. Sin embargo, pues hay unas definiciones muy claras y hay otras definiciones no tan claras. Cuando queremos decidir qué es APS, qué es atención primaria de salud. Eh, Creo que le resultamos haciendo una definición principalmente con qué no es APS y qué no es APS. Eso quisiera empezarlo por esa parte. Eh, ¿Por qué? Porque es que lo que nos da claridad un poco para enfocarnos en lo que realmente podría consolidarse en el sistema nuestro como una atención primaria. ¿Qué no es la APS? La APS no es un lugar, no son los famosos CAPS o los centros de salud o los sitios de atención o los centros comunitarios. Eso no no es un lugar, no es un sitio, no es un ambiente, no es un hospital, no es un primer nivel, no es un segundo, no es un tercer nivel. Eso no es APS. No es una medicina para personas sin recursos, como en algunos momentos se ha podido pensar. No es una cartilla de recomendaciones para que las personas no se enfermen. No es un pretexto tampoco para pagar mal al talento humano en salud. Y por supuesto, la PS no es una atención de salud sin calidad y no es una atención sin resolutividad. No es solo diagnóstico, no es solo tomar unos datos epidemiológicos. La PS debe ser resolutiva y de por sí en muchos países lo es resolutiva. La APS no es enemiga de lo clínico, que es otro de los elementos en que nos han enmarcado y que nos han llevado durante muchos años. La clínica por un lado y la APS por el otro.
y tampoco es un método para la contención de costos. Probablemente a largo plazo sí sea un método, sea una muy buena estrategia y herramienta para disminuir los costos en salud, pero no del día de la noche a la mañana, de un momento para otro, la APS va a generar ganancias o disminución en los costos en la salud y una mejor administración de los recursos. Entonces, partiendo de qué no es, pues tratar de buscar y acercarnos a qué es la atención primaria. Hay una definición que me parece muy interesante, aparte pues las que tiene en su página la OMS, la que tenemos en Colombia, que ahora la vamos a mirar, la que tienen muchas entidades, pero esta es una definición que filosóficamente me parece la más adecuada, por lo menos en forma personal. Mm, es un enfoque integral para la salud y bienestar que incluye a toda la sociedad y que busca garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar. Y esto es importante porque es para garantizar el mayor nivel. No es la panacea, no es lo que va a solucionar todos los problemas en salud de las personas, no va a prevenir todas las enfermedades, sino garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar a través de una distribución equitativa de recursos de salud y bajo una atención personalizada en la cual se incluye la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, y que se hace dentro del contexto, dentro del contorno de las personas. Si las personas se enferman en el trabajo, debemos ir a prestar atención en el sitio del trabajo. Si las personas se enferman en su sitio de estudio, en su sitio de estudio, en su comunidad, en su comunidad, en su casa, en su casa. Y tener uno a la mano unos sistemas que puedan acceder fácilmente desde esos sitios en donde viven nuestros pacientes, nuestros usuarios. Entonces, esta es una definición, no voy a profundizar en todas las características, los objetivos, de la APS, sino parece que es una definición muy interesante porque toma en cuenta todo lo que definitivamente quiere abarcar la atención primaria en salud. Y esa atención es una forma de materializar la visión en salud. Lo fisiológico, lo filosófico, lo romántico es cómo materializamos nosotros una visión de salud. Y la mejor forma de materializarlo, de enfocarlo, de concretarlo es a través de la atención primaria. Y pues yo tengo un sesgo muy grande porque soy médico familiar y digo que atención primaria y medicina familiar. Pero pues eso será otro tema en otro momento sobre la medicina familiar. La atención primaria es eso, una forma de concebir la salud, organizando los recursos, relacionándose con el entorno y desarrollando una práctica adecuada, pero que sea continua. Eso es APS. Y esa APS puede tener cabida en diferentes ambientes, inclusive, que sería un tema a discutir posteriormente, hasta en los medios hospitalarios. Entonces, esa es como una definición o un acercamiento a lo que es la atención primaria en salud. Para nosotros está muy claro, la definición está definida en la Ley 1438 del 2011, donde pues, es una estrategia y ese es otro de los inconvenientes que se tienen dentro de nuestro modelo, que la atención primaria está definida como una estrategia, no como un modelo. Entonces, bueno, pero ahí está. Pero en esta definición también habla que va desde la salud pública hacia la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, pero incluye diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de todos los pacientes en los niveles de complejidad y algo muy importante para resaltar. En esta definición dice sin perjuicio de las competencias legales de cada uno de los actores del sistema general de seguridad social en salud. No porque la APS pelee, las EPS o las gestoras, la parte hospitalaria, la parte ambulatoria. No, es sin perjuicio de las competencias legales de cada uno. Eso es lo que está definido en la 1438 del 2011. ¿Es necesaria la APS? ¿Cuántos países la han incluido en su sistema? Vamos dando de una vez una respuesta a esa segunda. En un análisis, en una búsqueda, la OMS dice, tiene reportados 70 países a nivel mundial que tienen declarado la APS dentro de su sistema y no alcanza el 50% de los países a nivel mundial. ¿Cómo se puede implementar? ¿Cómo se puede medir? ¿Y cómo al ser el impacto
viéndolo entre lo que nosotros idealizamos y que lo verdad se presenta. Eh, Esas son preguntas que más que yo voy a dar la respuesta, pues aquí van a dar unos ejemplos de que sí se puede pues, implementar, sí se puede medir, sí puede generar un impacto y ellos nos pueden decir cómo lo han hecho y qué dificultades han tenido. Pero esas son las preguntas que uno inicialmente se plantea ante atención primaria. ¿Qué es? Por lo menos yo me planteo qué no es, para qué serviría, si es necesaria o no, ¿cierto? ¿Cómo la podemos implementar y cómo la podemos medir? ¿Cuál es la importancia? Pues la importancia, sin detenernos mucho en ello para no cansar a la audiencia, pues la importancia es que pues, la atención primaria está demostrado que sí mejora la salud de la población, pero no de manera inmediata. Sí previene enfermedades, promoviendo la detención temprana, los estilos más saludables. Reduce costos a largo plazo, pero más que reduce, los optimiza, los recursos. Genera o promueve una equidad en salud, fortalece el sistema de salud al hacerlo más integral y favorece los objetivos de desarrollo sostenible, el bienestar social, ¿cierto? Pues al empoderar a la ciudadanía y a permitir que ellos tengan un autocuidado y una responsabilidad. Digamos que eso en términos generales la importancia casi que no está en discusión sobre la APS, mm, pero siempre es bueno a veces puntualizar cuáles son los elementos que se buscan en la implementación de la APS. Hay unos hitos históricos de esta atención primaria en salud. Aparece en 1978 Alma-Ata, donde dijo salud para todos en el 2000. Nos demoramos un tiempo, 40 años han pasado primero y después y no se logró nada, seguimos otros años después. Y esto ha sido como el caminar y el trasegar de la APS, que cuando uno oye hay que implementar APS ya, eh, tenemos que recordar un poquito, mire, la implementación después de la declaración se demoró 10 años. Algunos países decidieron que era el primer contacto de atención de las personas con el sistema de salud. Y eso fueron los países del primer mundo. Los países en desarrollo como el nuestro definieron que esas eran unas estrategias. Y nos quedamos en ese proceso dando vueltas entre qué era contacto, primer contacto, qué era estrategia, si era modelo o no, si era una herramienta, si era medicina solo para personas de bajos recursos, y ahí nos fuimos demorando. Llegaron reformas, reajustes en la década del 90 al 2000. En el 2000 aparecen, viendo que las cuestiones no mejoraban, entonces aparecen las declaraciones de Montevideo, aparece la APS renovada, aparece por primera vez en claro en un documento oficial que son los determinantes sociales en la salud en el 2008 y empiezan a alimentar todo eso que es ese sueño que empezó desde 1978. Y empieza entonces a reafirmarse, pero empiezan a adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces ya vemos de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces eso aparece hacia el final de la década de los 2000, de 2010 a 2020, y luego aparecen hasta nada, en donde retoman los conceptos de la atención primaria a nivel mundial y le dice pongámosle innovación, pongámosle en tecnología y logremos la integración de los servicios. Entonces aparece la pandemia del 2020, en donde se nos aceleró la atención primaria, donde se aceleró los procesos de tecnologías digitales, el mGeal, todas las aplicaciones, todo lo telemedicina, telemetrías, que no teníamos, que teníamos ahí guardadas, pero que no hemos implementado. Y para el 2021, pues la Conferencia Mundial de la APS dice, los sistemas deben ser resilientes, deben ser adaptativos y deben tener políticas inclusivas. Eso es como un recorrido de lo que ha sucedido. Entonces, cuando uno dice, vamos a implementar atención primaria en Colombia o en algún sitio, debemos recordar que tiene unos procesos, tiene unos tiempos que no queremos repetirlos, por supuesto, en todos estos tiempos, que hay cosas que tenemos que ir a buscar, qué fue lo que sirvió, qué es lo que no sirvió, para poder tener una base clara. A nivel mundial hay ejemplos. Yo voy a pasarlo muy rápidamente porque no me voy a detener en cada uno de ellos de la implementación del APS.
pero pues están los modelos de APS de Beveridge, de Bismarck, de Semasco, el APS comunitario en Brasil, de los seguros nacionales en Japón, la APS integrada en el sistema de salud en Suecia y la APS en países de desarrollo como en Etiopía. Aquí hay una descripción de cada uno de ellos, cómo funciona. La mayoría funcionan con sistemas, pues por supuesto con patrocinio del Estado, ¿sí? Han tenido unos desarrollos, han tenido unos avances de estos sistemas de APS a nivel del mundo, por lo menos en estos países son elegidos no aleatoriamente, sino directamente por el presentador, no obedecen a ningún otro orden, quería traerlos como ejemplo. Y pues en estos países encontramos pues que hay atenciones desde gratuitas hasta atenciones mixtas, atenciones donde hay pago por parte de los usuarios, mm, en donde definitivamente hay unos diferentes momentos, pero más que esas características y de los logros que han tenido, me gustaría presentarles de estos países los desafíos, porque aún con muchos años de implementación, hay dificultades en diferentes países. A nivel, estas son las ventajas: el acceso universal, la cobertura, el enfoque integral, la accesibilidad, la alta calidad. Sin embargo, cuando uno se pone a mirar, dice, oigan, en el Reino Unido hay una presión financiera y hay grandes tiempos de espera para los procedimientos. En Alemania, la complejidad administrativa y el costo muy elevado. En Rusia, una falta de inversión, la infraestructura obsoleta. En Brasil, desigualdades regionales, recursos muy limitados. En Japón, el envejecimiento de la población y la complejidad administrativa. En Suecia, altos impuestos, desafíos en la coordinación e integración de los servicios. Y en Etiopía, pues unos recursos muy limitados y hay una necesidad de mejorar la infraestructura. Eh, ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué pasa en nuestros países? Entonces también, y, por libre elección, están estos países para presentarlos: Cuba, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Venezuela. ¿Cómo está la descripción del modelo? ¿Qué es el modelo de atención primaria en estos países? ¿Desde dónde está y desde dónde se enfoca? Cada uno tiene pues, unos principios por los cuales se definió. Para el nuestro, pues estaba desde la ley 100 del 93, buscando un aseguramiento universal con enfoque en atención primaria. Y tiene unos desafíos, y los desafíos son similares. Entonces, limitaciones económicas, déficit del financiamiento. En Colombia, una desigualdad en la calidad de los servicios, problemas en la financiación y la sostenibilidad y el sistema de aseguramiento, que se repiten en los demás países y como elemento común en todos: del financiamiento, en todos infraestructura, en todos eficiencia, en todos, ¿cierto? Procesos y trabas administrativas. Entonces, ahí empezamos a ver las dificultades de implementación de la APS. Y nuestro panel hoy era, bueno, ¿cuáles son ese desafío desde la teoría hacia hacia lo práctico? Pues vemos que ya hay dificultades, que esto no es una receta como tal, eh, no es la panacea, la APS que va a salvar, nos va a cubrir a todos en el sistema de salud. Hay dificultades y esas dificultades es importante tenerlas en cuenta. Por supuesto, hay unos logros que cada uno los valorará de acuerdo a las regiones. Tenemos una desigualdad de logros y indicadores en Colombia dada por las regiones. Eso es muy importante tener en cuenta. Y pues tenemos, hablando del financiamiento, unas estadísticas de APS y de sistemas en gastos en salud en Colombia, como es este del AUDI. Se calcula son por persona $1.640 y 1.248 los coloca el Estado. Los otros, estamos hablando de un 76% del costo en salud de cada persona, los otros los coloca cada persona. Es de los países que menos gastos por de bolsillo tiene para cada uno de los ciudadanos, que está marcado con estas X. ¿Cierto? Y aquí hay un comparativo, por supuesto, estamos viendo en una tabla comparativa de la OCDE, no de países en desarrollo. Estos gastos en salud
voy a pasar esto porque pues creo que eso ya es algo que queda ahí, pero pues más para Colombia se calcula que de todo lo que se gasta en salud, solo el 10 al 12% está destinado a APS, ¿sí? Pero promovemos un aseguramiento universal y una cobertura universal y salud para todos. Solo el 10 al 12% está destinado a la atención primaria. Otra de las preguntas que se hacían inicialmente que yo les planteaba era, bueno, ¿y cómo lo medimos? ¿Cómo podemos medir? Entonces, eh, pues busquemos quién los mide por fuera, porque medirnos a veces nosotros mismos sí es importante, pero miramos como la visión externa eh, sobre la atención primaria. Y encontramos el PHCPI, el de Primary Health Care Performance Initiative, en donde hace una medición. En esa medición, afortunadamente, está Colombia desde hace unos años, por una decisión gubernamental de hace mucho tiempo, desde unos 10 años se decidió estar ahí, participar. Mm, y tenemos una medición, es la medición de esta entidad no gubernamental. eh, Está principalmente en tres indicadores: indicadores de capacidad, indicadores de desempeño, ¿sí? Mm, y indicadores de impacto. Cada uno de ellos, estos indicadores globales, miden la gobernanza, la financiación, las entradas en lo que es capacidad, en lo que es desempeño, pues todo lo que es la administración, el manejo, el acceso, la calidad, y cada uno de ellos tiene una medición, ¿sí? Y el impacto de cubrimiento universal, la resiliencia, los estados de salud, la responsabilidad, y tienen la equidad como uno de los elementos fundamentales casi ya, o en algunos ya gráficas como vamos a ver, como un cuarto elemento de evaluación, como un cuarto indicador. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está Colombia en este proceso? Pues vaso medio lleno, vaso medio vacío. Para cada uno de nosotros lo podrán ustedes tener. Esa es la calificación que tenemos por el PCE. Eh, en financiamiento, pues está capacidad del gobierno 2.6 la calificación, un índice de acceso de 85%. En insumos tenemos una calificación de 2.8 y en gestión de la salud de la población tenemos una calificación de 2.8, con un índice de cobertura de servicios del 71%. Y algunos indicadores importantes que nos pueden reforzar por qué tenemos que implementar la atención primaria en nuestro país. Índice per cápita, pobreza 4%, gasto gubernamental en salud, el PIB 5%, esperanza de vida al nacer 77 años, mortalidad materna por 100.000, 83, mortalidad neonatal, mortalidad por enfermedades no transmisibles 16%, y entre las causas de muerte el 75% son por enfermedades no transmisibles. Ahí está el enlace para poderlo revisar, para que ustedes lo puedan mirar, y esas son las mediciones que tenemos de nuestro país en lo que es atención primaria. Y cuando se coloca eh, esta gráfica de araña en donde están los cuatro elementos son los cuales son indicadores, como os decía ya, hay un indicador que esta organización quiere dejar como único, que es la equidad. Entonces podemos observar que en financiación estamos mal, en capacidad cercano a la mitad, en performance, ¿cierto? Desarrollo, y en equidad. Y pues aquí es donde hay que trabajar. Entonces, cualquier proceso, cualquier propuesta, cualquier reforma, cualquier iniciativa debe tener en cuenta esto. ¿Cómo implementar la atención primaria en Colombia? Tengan cuidado, tengan en cuenta financiación, capacidad, el desarrollo y la equidad. También está el enlace en caso tal para que ustedes lo puedan revisar. ¿Cómo apoyar el desarrollo del APS? Entonces, a través de un financiamiento adecuado, de un desarrollo de infraestructura, con una capacitación adecuada del personal en salud, promoción de la equidad en salud, promover la participación comunitaria que está definida desde el 78, 1978, la participación comunitaria, y hacer la integración de servicios. ¿A través de qué? A través de un marco normativo que sea integral, ¿cierto?
que incluya todo a través de una participación multisectorial, monitoreo y evaluación permanente, transparencia y rendición de cuentas, y una inversión y capacitación en el desarrollo del talento humano en salud. Sin talento humano en salud capacitado, la atención primaria está condenada a fracasar. Se necesita capacitación, inversión y, por supuesto, una infraestructura adecuada. Y para eso necesita el financiamiento. Por eso esa pelea de si hay o no recursos para hacer una reforma basada en atención primaria. Esto nos lleva a que nos planteemos si tenemos que seguir haciendo el enfoque tradicional de salud pública desde nuestros sistemas, en donde el paciente está ahí, en el centro, a través de consideraciones de enfermedades por edad, por sexo, por factores constitucionales, con sus estilos de vida alrededor, con sus redes sociales, con la educación, los determinantes sociales y con las condiciones socioeconómicas y ambientales. Eh, Hay unas tendencias que nos dicen, mire, si usted quiere implementar unos sistemas un poco más efectivos, de pronto ese enfoque tradicional se nos queda corto y nos promueven un enfoque sindémico, un enfoque con mucha participación comunitaria, en donde se determina primero desde afuera, desde las condiciones de los pacientes, las condiciones de las personas, hacia adentro, hacia los determinantes sociales, hacia sus redes, hacia sus estilos de vida y, por supuesto, se va a impactar a los pacientes. Ese enfoque es un enfoque sindémico con una función transformadora de la acción comunitaria que está promovido por muchos autores y en donde pues tenemos una tarea, tenemos un reto que dejo yo acá solo. Yo no traigo ninguna respuesta, no traigo ninguna solución, todo lo contrario, les traigo muchas preguntas y yo saldré con más. Eh, pero bueno, será este un enfoque para que podamos implementar la atención primaria. Eh, ¿Cuáles son las dificultades que vemos nosotros desde lo teórico? Vuelvo y insisto, lo mío es teórico, dificultades y riesgos para la APS. Financiación insuficiente, es claro. Sin dinero no funcionamos. Desigualdad en la distribución de los recursos. Políticas fragmentadas que no integren todas las situaciones y todos los sectores, ¿cierto? Una burocracia y la corrupción. Falta de capacitación y apoyo al personal de salud, por supuesto, ¿sí? Y políticas desfavorables para el talento humano en salud, para enfermería, para medicina. Políticas desde políticas educativas y desde políticas normativas de la atención en que no permiten la acción de un médico general y una enfermera, ¿sí? Entonces, donde favorecen una atención mucho más especializada. Estos son los riesgos y esas son las dificultades para la APS. Recordemos que con ese enfoque, a veces nos preocupamos mucho de qué sufren nuestros pacientes y qué tienen, y recordemos que el código postal influye más en la salud que el código genético. Eso es algo importante para poder nosotros eh, irle dando respuesta a esas primeras partes de la que hablamos de la APS, en donde tiene que ser en el contexto donde están las personas. Tenemos que ir hacia los pacientes, tenemos que ir hacia la comunidad, porque es donde se enferman y de pronto los enferman más los sitios donde están que su propio código genético. ¿Qué es importante para poder implementar la atención primaria en salud? Un equipo de salud. Un equipo de salud claro, capacitado, bien remunerado, respetado, con una actualización, con una buena distribución y que sean resolutivos, equipos resolutivos, eso es importante. No podemos seguir haciendo diagnósticos, no podemos seguir enviando personas en canoas 5, 6, 7 horas sin sus equipos, sin siquiera un equipo para hacer métodos diagnósticos o pruebas rápidas. No podemos seguir teniendo atención primaria, entre comillas, y disculpen que lo diga, para pobres o para personas de bajos recursos. No, debe ser igual para todos. Entonces, ese es como el enfoque. Termino eh, esta muy corta ambientación sobre atención primaria, sobre algunos elementos, sobre algunas sugerencias desde lo teórico,
en donde la atención primaria es la mejor garantía de un buen modelo de atención. Esa es como tal. Podemos hacer atención primaria en cualquier eh, sitio, no pertenece a uno solo, siempre y cuando tengamos en cuenta que es centrado en las personas, a las necesidades de las personas, ¿cierto? Y que debemos ser muy resolutivos. Y pues algo que no podría yo, y eso sí, me disculpan, se me va el sesgo de la medicina familiar y la atención integral, pues por medicina familiar y por un enfoque familiar que no es exclusivo del médico familiar, es la mejor forma de un abordaje de atención de nuestros pacientes. Definitivamente, pues el secreto del cuidado del paciente está en el cuidado del paciente. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, muchas gracias. Espero que haya cumplido un poquito el- 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 lo que lo que se estaba esperando de esta presentación para poder dar paso a nuestro panel. Doctor Otto, muchísimas gracias por esta presentación, por todo este contexto que nos hizo, toda esta información que nos entregó. Y ahora vamos a iniciar con nuestro panel. Para este panel le doy la bienvenida a la doctora María Luisa Latorre. Ella es médica y administradora de salud con énfasis en seguridad social, PhD en salud pública y actualmente es la directora de la maestría de salud pública de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Bienvenida, doctora María Luisa. Mil gracias, Alejandra. Y no dijiste que tú eras estudiante de la Maestría en Salud Pública de la Corpas. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al doctor Augusto Galán y Así Vamos en Salud, del cual somos aliados. Bueno, pues el tema, ya vieron ustedes, es muy interesante, es supremamente actual. Así llevemos ya muchos años tratando de implementarla, sigue siendo un tema que no pierde relevancia y por eso quisimos hacer este panel. Yo quiero invitar al doctor Juan Carlos González con un tema muy interesante y es cómo enseñar APS en medicina, porque el doctor Juan Carlos González es profesor de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, es médico cirujano, especialista en medicina familiar, gerente de servicios de salud y magíster en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Y como les decía, es profesor titular de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y director del Departamento de Medicina Comunitaria. Entonces, él nos quiere compartir desde su perspectiva cómo es esto de enseñar APS en medicina. Adelante, doctor Juan Carlos González, bienvenido. Bien, muchas gracias, mi doctora María Luisa. Muchas gracias a Así Vamos en Salud por esta muy buena invitación. Me voy a permitir tratar de compartir voy a ver si soy capaz, porque bueno, espérenme un momentico aquí, no aquí ya. Entonces le doy aquí compartir, a ver si soy capaz de poner esta presentación. Exacto. Aquí la ponemos. Sí. Sí, ya la estamos viendo. Ustedes me dirán. Ah, bueno, Sí, perfecto, doctor, lo estamos perfecto. viendo. No lo estamos viendo a usted, no Bueno, estamos viendo su cámara, no sé qué pasó, pero sí estamos viendo su sí. presentación. Perfecto. Bueno, entonces, es muy rápido y no quiero solo contarles un poquito de la experiencia. Nosotros llevamos 20 años en nuestra facultad tratando de enseñar la atención primaria, lo cual ha sido una tarea, no por cierto, muy fácil, no, por los mismos elementos que no es fácil definir la misma atención primaria. Aquí están viendo un primer grupo. Yo tuve la oportunidad de ser muy apoyado. Nuestras directivas nos dieron la oportunidad de conformar un grupo, bueno, particularmente teníamos médicos, enfermeras, ¿cierto? Teníamos antropólogos, teníamos psicólogos y ingenieros sanitarios en un momento determinado para hacer este proyecto. Esta fue una de las fotos inaugurales como lo iniciamos y vale la pena solamente mencionarles cómo la concebimos, porque como nos ha explicado el doctor Otto, sí que es difícil tener una concepción
unánime, pero es que es normal, porque al fin de cuentas es muy adaptativa la atención primaria. Nosotros creemos o la concebimos, y esa es la imagen que tenemos, como una familia en el centro que vive en un territorio. Esa familia que está en el centro y que vive en un territorio será atendida por nosotros, que debemos tener allá un centro de salud en ese sitio para atenderlos cuando están enfermos. Tenemos que tener un proyecto o un plan para mantenerlos sanos y que para poder cumplir con todo el mantenimiento de la salud, rehabilitarlos si hay algún miembro que tenga una enfermedad crónica y tener una red de atención de segundo y de tercer nivel que a las cuales remitir y contrarremitir en caso de necesidad y enseñarlos a viajar. Eso es una integración. Esa es la primera integración. Pero además, en el sitio donde esté esta familia, también, claro, tendríamos que tener nosotros la posibilidad de trabajar en los hogares comunitarios donde están los niños, o en los colegios donde están los adolescentes, o grupos de tercera edad, por ejemplo, donde esté la población adulta mayor, o cualquier otra entidad. Eso es lo que se llamaría el trabajo intersectorial. Y tenemos que tener, con ese mismo equipo de salud, desarrollar un proyecto educativo con la misma comunidad para enseñar el autocuidado, formar cuidadores de salud, organizar la comunidad en torno a la salud o promover la salud ocupacional, la salud emocional. Esto lo que pretende es mostrarnos que cumple con todo lo que nos dice la APS renovada, con sus círculos de principios y valores. Bueno, este es nuestro ideal de lo que partimos, porque es muy importante ponernos de acuerdo. Partiendo de eso, tenemos un historial largo, un recorrido muy grande. Sí, desde 1989 empezamos a empezar a ir a la comunidad, porque el sitio donde nosotros concebimos que se debe hacer, el sitio central, es en el interior de las comunidades, no en los hospitales. Pero en los hospitales que se puede hacer, sí, se puede hacer, pero pero no de la manera tan integral. Nosotros queremos que es en la comunidad. Entonces tuvimos todo un recorrido, ¿sí? Alcanzamos a tener unos centros en 3 zonas distintas en la localidad de Suba. Nosotros trabajamos con las comunidades más deprimidas. ¿Por qué? Porque son las que más necesitan. Y porque cumpliendo con ese principio de la equidad, pues nosotros queremos desarrollarnos ahí. Pero no quiere decir que aquellos que tengan más posibilidades no la van a recibir. Por supuesto que también, ¿no? No, es decir, de lo que se trata es que la atención primaria nosotros creemos que debemos hacer más énfasis en quienes más la necesitan, porque eso disminuye o puede disminuir las brechas. Bueno, y hasta tener nuestro propio, un centro ya propio en el interior. Esa es más o menos nuestra historia a lo largo del tiempo. ¿Qué hemos revisado? Tuvimos una posibilidad mayúscula. Hemos trabajado con el doctor Guillermo Restrepo Chavarriaga. Él fue viceministro durante la implementación del Sistema Nacional de Salud, profesor de la Universidad de Antioquia, cofundador de la Facultad de Salud Pública de Medellín, profesor en la Universidad del Valle, en fin, un hombre muy recorrido y un amante de la atención primaria que nos ha transmitido y nos ha enseñado que la clave para enseñarla está en unir las prácticas con la teoría. Y entonces, a raíz de eso, pues nos enseñó a montar los proyectos. Segundo, tuvimos la oportunidad de estar en este curso, que fue fantástico, el curso de formación de formadores de la UPS. ¿Por qué es fantástico? Porque pudimos ver lo que se estaba haciendo en distintas partes de Latinoamérica y pudimos compartir con muchos profesores lo que ellos estaban haciendo y viviendo, ¿sí? Todos tratando de llegar al mismo sitio, pero por caminos diferentes. Entonces fue una experiencia maravillosa. Hemos leído con mucho cuidado los manuales que propone la OPS, todos los manuales que nos dice de cómo se deben formar, ¿cierto? Tuvimos la oportunidad de intercambiar mucha información con el doctor Goffin y con su señora, con la doctora Rosa, ¿sí? Y este libro lo recomendamos, pero sobre todo la estrategia que ellos proponen con el APOC. Y tuvimos la oportunidad de conocer un proyecto fantástico que hizo el doctor Luis Javier Giraldo, en tanto fue decano de una de las sedes de la Universidad de San Martín, en Sabaneta, en donde se unió con el municipio de una manera fundamental y muy interesante. Y hemos visto
cómo la UPTC ha trabajado en el municipio de Samacá, uniéndose con la alcaldía en unos proyectos por demás interesantes, ¿sí? Hemos visto cómo la Sabana ha creado con el doctor Erwin Torres toda una página de motivación hacia la atención primaria. En fin, hemos hecho un buen recorrido, pero de todos estos, lo que vimos más interesante fue la experiencia del régimen subsidiado que hizo CAFAN del 98 al 2002, ¿sí? Donde montó dos proyectos muy grandes. No los llamábamos de atención primaria, no los llamaban, sino de salud familiar, con enfoque. Fue formidable porque vimos cómo se hicieron los equipos, cómo hicieron el trabajo comunitario, cómo se unieron con los otros sectores, ¿sí? Vimos un gran compromiso, liderado por dos compañeros nuestros, el doctor Mario Villegas y la doctora Marta Carolina Álvarez. Lástima que no era el momento, porque eso sí que hubiera sido interesante si fuese ahora. Bueno, eso fue lo que los recorridos parte de lo que hemos revisado. Hay mucho más, como nos dijo el doctor Hamann, en muchas más partes, sí, que nos ha faltado, sí, ojos para ver, por ejemplo, las experiencias de la doctora Bárbara Starfield, pues, en fin. Pero lo cierto es que de todo esto hemos sacado unas claves que queremos compartir para nosotros. Primero, lo más importante es el factor humano, es trabajar con un grupo. El doctor Guillermo Restrepo nos enseñó que debíamos escoger a cada una de las personas y hacer que estas personas quisieran estar en ambientes comunitarios, que no fuera, que eso fuera un proyecto de vida. Segundo, tener el apoyo de las directivas. Sin el apoyo de las directivas no hay ni caso, ¿sí? Tercero, entonces, unir la teoría con la práctica, hacer que nuestros docentes fueran integrales, acercándonos a una idea que quería el doctor Restrepo, el doctor Piñeros en su momento, que era la docencia corporativa integral, e integrar la docencia, la investigación y la proyección social en ambientes comunitarios. Nosotros creemos que el sitio es clave. Para eso, ¿sí? Pudimos organizar un grupo de personas que se encargaron de ser nuestros enlaces comunitarios. Hicimos una fundación que se llamaba Fundación Salud, Familia y Comunidad, de personas que se unieron para hacer los vínculos, porque los docentes muchas veces nos dedicamos más a la docencia y esos vínculos hay que mantenerlos. Entonces, un grupo de personas, ¿sí? Muchas de las cuales vivían en las mismas zonas, de las cuales se encargaron de mantener esas relaciones. Vean, pues, eso es lo que denominamos el enlace comunitario. Y claro, y buscar cómo integrarnos en distintas partes. El proyecto más interesante fue cuando nos dieron durante un año completo a los estudiantes de tercer año y los tuvimos con el equipo de docentes a cargo de toda la educación. Eso les permitió a ellos comprender esa integralidad, tenían las prácticas y tenían al mismo tiempo las materias que podían ver con nosotros. Y por supuesto, que crear o tener un centro de salud en el corazón del sitio donde vayamos a trabajar. Eso nos da la presencia y la permanencia. Eso nos permite acercarnos a los colegios para hacer consejerías, a los grupos de adultos mayores o a los jardines comunitarios. Esos son los elementos que nosotros creemos que pueden ser fundamentales y por supuesto que de ser posible publicar que es tal vez una de las cosas más difíciles porque no somos tan buenos para escribir, pero es indispensable hacerlo, ¿no? Y mantener acciones que nos permitan una proyección social. Por ejemplo, este es el foro que se ha hecho durante 20 años a los rectores y orientadoras de los colegios públicos de Suba. Y, claro, tener un órgano de publicación, que en nuestro caso se llamó la Carta Comunitaria, en donde teníamos diversos temas para expresar y contar todo lo que estábamos haciendo. Claro, en ese mismo sentido, crear nuevos espacios que hoy los hemos hecho. Hemos vuelto a recoger al profe Mario Villegas y nos reunimos con él virtualmente, una sesión semanal para estimular a los médicos familiares, porque al igual que dice el doctor Hamann, yo también creo que la medicina familiar es la especialización de la atención primaria de salud, ¿cierto? Entonces, bueno, en ese sentido, mantenernos. ¿Cuál ha sido la principal debilidad? Nunca nos pudimos unir al sector público, al Sistema General de Seguridad Social. Es decir, todo lo que hacemos queda siempre pues muy recortado porque no tenemos la habilidad no tuvimos la posibilidad de unirnos al Estado. ¿Por qué? Porque cambian, porque cada vez que viene una nueva administración sacan a todo el personal con el que hemos mantenido vínculos y vuelve a comenzar. Eso es
bueno, la falta de continuidad es muy triste. Lo cierto es que de todo esto, pues estamos, miren, este es ya seguramente que lo conocen. Bueno, esto lo que nos está diciendo es que la mayoría de las acciones de salud en todo sentido se hacen en la comunidad, ¿cierto? Y por supuesto que hay que tener en cuenta las hospitalarias, pero que la mayoría se hacen allá y que tenemos que ver cómo, sin importar si es en el hospital o es en la comunidad, tenemos que empezar a hacer un enfoque de salud centrada en las personas, que eso es algo fundamental para poder rescatar. Entonces, de esto, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿O qué es lo que proponemos? El reto más grande es unir personas, ¿sí? Y tenemos que formar ya mismo un recurso humano para seguir, que tengan la misma pasión, el mismo deseo y la misma necesidad de trabajar allá en la comunidad. Nos toca traer a enfermería y a su facultad, nos toca traer a la facultad de educación que tiene la Corpas, traer a música, que algunas veces ya lo hicimos con algunas experiencias maravillosas, e unirnos con otras facultades, tales como psicología, trabajo social, es decir, unirnos con otras universidades en este proyecto, ¿cierto? Y para eso creemos que hay que crear un programa que hemos venido organizando, que lo llamamos el programa de familia, que pretendería hoy con lo que tenemos darle a esta familia lo máximo que podamos de esto, lo que podamos. Probablemente muchas cosas no lo vamos a poder hacer. Por eso es un programa que hemos denominado el programa de familia, para convertirnos en consejeros, porque como no estamos dentro del sistema, no podemos hacer algo diferente. Pero a través de esas consejerías, sobre todo, ver cómo los ayudamos a mantener sanos y en nuestro centro atenderlos cuando están enfermos, que no podemos darles tal vez el laboratorio, tal vez los medicamentos. Esos son los grandes problemas que tendríamos. Pero sí podemos trabajar con otros sectores y sí podemos hacer formación comunitaria. Entonces, eso es el gran programa que nosotros que creemos que debe abarcar a todos nuestros estudiantes desde los primeros semestres, ¿no? Porque este es un programa de integración. Y en tal sentido, convertir al centro de Lisboa, que hoy lo tenemos en el corazón del barrio, en un gran laboratorio social, en donde podamos hacer otra vez el APOC. Nosotros lo hemos intentado como 4 veces, ¿sí? Hacer comités comunitarios, hacer un proyecto de formación comunitaria permanente de promotores de salud, y hoy algo tan importante como empezar a formar cuidadores del envejecimiento por la transición demográfica tan importante que estamos dando. La gran recomendación que nos atrevimos a dar es eso. Creemos que todas las facultades de las áreas de la salud deberían crear departamentos de medicina al interior de las comunidades. Miren, no se imaginan cómo los psicólogos tendrían un inmenso potencial de hacer en los colegios. Yo hablo de los colegios públicos, porque los colegios privados habitualmente tienen sus propios recursos y no tienen problema, ¿cierto? Como trabajo social tienen mucho que hacer las facultades de trabajo social. Bueno, pues unirnos, ¿cierto? Unirnos un grupo de personas, ¿sí? Con un mismo objetivo, que nos organicemos, que tengamos una sede, que nos podamos reunir. Qué cosa tan difícil que es reunirse, ¿no? Y que nos podamos integrar. Desafortunadamente, mi impresión es que en las facultades del área de la salud, al menos en las de medicina, pues para hacer entender fraccionamos las cosas, fraccionamos el conocimiento, pero resulta que después pegarlo no es nada fácil, y resulta que la realidad es integral, es pegada, bueno, y con la capacidad de hacer. Entonces, bueno, de esa manera creemos que nos acercamos un poco a ese pensamiento que tuvo nuestro fundador, un pensamiento social con una visión muy integral del médico, pero por sobre todo nos acercamos a la visión de este maestro enorme al cual le dedico esta pequeña presentación, porque ha sido mi tutor durante muchísimo tiempo. Bueno, eso era lo que quería compartir. Vamos, ya creo, eso era mi doctora María Luisa, y excusen por si me pasé un poquito del tiempo. No, no te preocupes, Juan Carlos, muy bien. Muchísimas gracias, y yo estoy de acuerdo en que desde la educación, no solamente en medicina, sino como lo cierto es que la salud en todas las políticas y en todos los rincones y en todas las diferentes disciplinas se debería tratar este tema de cómo involucrar la salud en todas las políticas. Yo veo que hay un gran esfuerzo, no solamente de la Corpa, sino de muchas otras universidades, en
acercar a los estudiantes de medicina específicamente a la comunidad y que también disfruten hacer este trabajo y no solamente que se vuelva la medicina un tema completamente hospitalario. Entonces yo celebro muchísimo todo este trabajo que se está haciendo en la Corpas. Y quiero invitar a Ani Aguilar. Ani es enfermera, es egresada también de la maestría en salud pública de la Corpas. Ani fue secretaria de salud de Maicao y yo quiero que Ani nos cuente desde su experiencia como secretaria de salud y su trabajo en Maicao, cómo es esto de aterrizar atención primaria de salud, porque claro, lo que decía el doctor Otto Hamann es cómo cada uno tiene un imaginario y una idea de lo que puede ser atención primaria de salud, pero esta parte de implementarlo en un municipio, en una región, en un barrio de Suba, no sé, en un espacio pequeño, en un espacio grande, en un país, no es tan sencillo. Entonces, por eso quisiera que Ani nos contara un poco de cómo ha sido desde tu perspectiva, Ani, esto de atención primaria de salud en Maicao. Tienes el micrófono apagado, Ani. Ok. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es grato compartir la experiencia que se tuvo en el municipio, siendo pues la directora de la cartera de salud del municipio y velando para que se dieran todas las cosas que favorecen en el proceso de APS. Creo que es importante y que hoy en nuestro territorio la historia está cambiando. Lastimosamente ha sido motivado por diferentes cosas. Todo lo que mencionaban anteriormente hace parte de nuestra situación. Tenemos muchos determinantes sociales que nos limitan a que podamos favorecer a que se dé una atención integral. Tenemos un territorio disperso, con carencias, donde no contamos con condiciones para poder hacer este tipo de trabajo en campo. Una de las cosas que nosotros pues podemos decir que nos marca más cuando estamos en el territorio es ver que hay desarticulación en los diferentes sectores y en este caso, como antigua funcionaria, podía decir que la base del éxito para poder generar entornos saludables es poder trabajar de manera articulada con los diferentes grupos en los cuales nosotros podemos encontrar una alianza estratégica y poder fortalecer esa relación que hay en el sector, no solo interinstitucional, sino extrainstitucional. Nosotros en el territorio tenemos aproximadamente 600 comunidades indígenas en las cuales todas están ubicadas en la ruralidad y es muy complejo llegar hasta donde ellos y poder favorecerlos con el proceso de atención. Pero hemos visto que a raíz de la sentencia T302, el gobierno nacional ha puesto una mirada sobre nuestro territorio, sobre La Guajira, donde han empezado a fortalecer e inyectar ese recurso que se requiere. Nosotros somos un municipio de cuarta categoría y los recursos que llegan pues son insuficientes. Y aparte de que se requiere una disposición política muy fuerte para poder empezar a generar impacto con proyectos que puedan beneficiar a toda la comunidad, creo que es supremamente importante tener en cuenta esto. Primero porque desde hace 3 años acá estamos recibiendo un apoyo del gobierno nacional donde el recurso que nosotros no tenemos, pues ellos lo están favoreciendo y está generando un impacto en la búsqueda activa de todas las situaciones en salud que se están presentando, el fortalecimiento de la red pública. Nosotros en el municipio de Maicao no contamos con estas disposición de equipos móviles para hacer este tipo de avanzadas para poder prestar atención en las diferentes zonas, pero a raíz de todas las exigencias que la sentencia nos ha obligado a tener, se ha visto un cambio, ha visto una mejora. Sabemos que no es algo que será permanente, pero mientras que estamos en el ejercicio de que se den las mejoras, podemos ver cómo ha cambiado y ha disminuido
en gran número la afectación que tiene a la población indígena del territorio, que es la directamente más afectada y que es la que se encuentra en la zona rural dispersa. Nosotros tenemos corregimientos que se encuentran distantes y con caminos de difícil acceso y que limita a que nuestra población pueda acceder a los servicios de salud. Realmente creo que la experiencia es adentrarnos en el territorio, salir de las cuatro paredes de las IPS y poder nosotros llegar y dar todo lo que tenemos. Realmente para mí fue una experiencia satisfactoria decir que pude hacer una muy buena alianza con todo lo que son los organismos internacionales para poder favorecer a toda la comunidad. Realmente ellos tienen un enfoque migratorio, pero en aras de dar ayudas al municipio, fueron un aliado estratégico para nosotros poder impactar, ya que a través de la Secretaría de Salud no se contaba con suficientes recursos para poder llegar y hacer las acciones que nosotros podíamos implementar desde ese enfoque. Creo que es importante reconocer que sí, en algún momento nosotros tenemos que romper el paradigma porque contamos con muchísimos profesionales que apenas están empezando a manejar el enfoque étnico y es supremamente importante y trascendental que se formen más profesionales, no solo en medicina familiar, sino que hagan parte del reconocimiento de nuestra cultura y de la etnia Wayuu, porque realmente reconocer, respetar los usos y costumbres de nuestro territorio nos abre muchísimas puertas, porque realmente la experiencia es única cuando nosotros respetamos, conocemos el territorio donde estamos, se nos facilita muchísimo más comprender el porqué de la situación. A veces nosotros desde nuestra parte de conocimiento científico juzgamos por qué algunas familias toman la decisión de dejar a sus niños, sus maternas, en el territorio cuando nosotros hacemos búsquedas activas y realmente no reciben esa atención y desconocemos lo que está sucediendo atrás. Y realmente es eso que ellos dicen: nosotros no queremos morir en nuestra tierra, preferimos quedarnos aquí, no queremos salir, no pasar trabajo. Sabemos que en algún momento queremos recibir ayuda, pero el contexto es distinto. Cuando empezamos a hacer este tipo de regulación, vemos la resistencia que hay por parte de algunas comunidades a que vengan a sacar fruto y provecho porque ya han sido vulnerados tiempo atrás, cuando en algunos proyectos se benefician terceros y realmente ellos son aves de paso y queda la comunidad nuevamente con algún tipo de necesidades y fechas. Entonces es supremamente importante que nosotros veamos que todo lo que nuestro territorio tiene y lo que hoy el mundo conoce de La Guajira es una realidad palpable que nosotros tenemos décadas de estar cargando con ella y que solo hasta ahora hemos estado recibiendo un apoyo que pueda representar las mejoras que se están dando para poder minimizar los riesgos que tiene la población indígena, que es la directamente más afectada, que es la que tiene difícil acceso para los servicios de salud, la comprensión del idioma, porque a pesar de estar en un territorio guajiro, cuando hacemos indagación, muy pocas entidades tienen hablantes donde nosotros podemos empezar a adentrarnos en conocer cuáles son las situaciones que tiene cada una de las personas que están en el territorio. Entonces, por eso digo que el fortalecimiento de la educación con un enfoque étnico es una de las cosas que hoy prima para poder nosotros comprender lo que está sucediendo en el territorio y para poder nosotros llegar y poder abrir una ventana de comprensión de todas las situaciones en las cuales se ven sumergida la población indígena Wayuu. Es una de las cosas que nosotros nos llevamos. Realmente creo que todo lo que mencionó el doctor es una realidad, porque la disposición política es algo que es ineludible, que se tiene que dar. Sí es cierto que en algún momento nosotros vemos cómo hay desigualdad en la distribución de los recursos, porque desde mi cartera en algún momento también me sentía con muchas proyecciones al momento de comenzar el cargo, pero luego me di cuenta que los recursos no eran suficientes y que tenía muchísimas limitaciones para poder implementar en el territorio proyectos que pudieran favorecer a la comunidad en general. Entonces, creo que es importante eso, creo que es importante seguir apoyando al sector de la salud,
porque en nosotros se ven reflejados los resultados de los determinantes sociales que tiene nuestro territorio, porque no contamos con agua, no contamos con vías, no contamos con muchísimas cosas que pudiesen en algún momento representar un resultado, que somos nosotros los que estamos haciendo el frente a la situación que está padeciendo nuestra comunidad, nuestros indígenas. Y bueno, creo que es una de las situaciones más comunes. Hoy por hoy puedo decir que ya contamos en el territorio de La Guajira con formación en salud desde la profesión de enfermería y nutrición con la Universidad de La Guajira, que es una de las pioneras que está en el territorio, pero no teníamos antes el proceso de formación. Todavía no hemos empezado el proceso de formación con los médicos, estamos dando los pininos, pero hacia allá vamos. Hemos visto que se requiere que sigamos formando, que se sigan abriendo los horizontes para que los profesionales y el personal que está en el territorio guajiro se pueda formar con un enfoque diferencial y que pueda ser parte de la mejora y que pueda aportar un grano de arena a nuestras comunidades indígenas guayú, que son las que hoy por hoy están siendo víctimas de todas las necesidades que tienen por situaciones de corrupción, situaciones de desigualdad que atropellan en nuestro territorio. Angie, mil gracias. Pues creo que tocaste un tema muy importante y es el tema de que la APS definitivamente tiene un enfoque multiétnico, tiene que un enfoque multidisciplinario. Tiene que haber equipos, tiene que haber una articulación entre los distintos entes gubernamentales y no gubernamentales en una región para lograr hacer todo ese montón de cosas que uno se puede soñar y que definitivamente sí estarían en pro de mejorar la salud, de mantener a la población sana. Por eso, muchísimas gracias, Angie. Y yo quiero invitar, por último, a el doctor Alejandro Avelino. Alejandro estudió medicina en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y también epidemiología, e hizo la maestría en salud pública. Un excelente estudiante. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Y yo conocí una experiencia de Alejandro en implementación de APS en Tabio. Y creo que sería muy bonito que tú les cuentes al auditorio cómo es eso de implementar APS, porque claro, uno tiene un montón de cosas de lo que puede ser o no ser APS, pero ya en un territorio eh, específico, ¿por dónde arranco? ¿Qué debería yo hacer? ¿Cómo lo puedo medir? Así que bienvenido, Alejo, eh, aquí para que empieces tu conversación. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a los demás ponentes, especialmente a mis dos profes, el doctor Juan Carlos y la doctora María Luisa, y un saludo especial también al doctor Galán y todos los que estamos en ese momento. Bueno, voy a compartir en ese momento mi pantalla, regálame un segundito, ya no debería tener mayor dificultad. Y listo, ya estamos, ¿cierto? Sí, ya la estamos viéndole. Listo, perfecto. Entonces, la idea es poderles presentar esta experiencia práctica en el municipio de Tabio, Cundinamarca. Tabio se encuentra apenas a unos 16 kilómetros dependiendo de la vía de Bogotá. Aquí van a poder encontrar muchos termales. Tenemos unas aguas termales, teníamos una comunidad muy bonita, es un municipio muy bello que les recomiendo visitar. Y categoría 6 también, entonces ya nos fuimos a ir haciendo una idea sobre cómo se movían esos recursos frente a lo que teníamos. Permítanme. Ya. Entonces, me voy a plantear dos preguntas en esta presentación. Primero, ¿por qué le interesa en atención primaria en salud? Entonces, todo partió de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, de esa formación que hemos recibido, rompiendo el paradigma biomédico, creo que es algo que no hemos hablado mucho. Ese modelo biomédico en donde tenemos un proceso de salud-enfermedad. Entonces, yo tengo una persona enferma y tengo que curarla, y hasta ahí. Y ahora pasamos a un modelo mucho más complejo que la atención primaria nos permite abrir la puerta a través de
una visión de lo que realmente es la salud y una palabra un poco más compleja que es el bienestar, ¿cierto? A los estudiantes cuando estamos en salud pública, por ejemplo, se les pregunta ¿qué es salud? Y a veces no lo tenemos tan claro o a veces no lo tenemos tan alineado y partimos de unos conceptos que asumimos que todos lo comparten. Quizás ese es un error y de seguro lo es si lo analizan. Si no partimos de un concepto, una línea base que todos podamos tener en claro, pues no vamos a poder realmente avanzar a eso. La Corpo me abrió la puerta a una organización que es The Network Opportunity for Health, que es una asociación de asociaciones y gremios y personas que trabajan en torno a las otras comunidades, de la cual hago parte de la junta directiva. Y pues es un gusto poder compartir las experiencias, pero ahí fue donde me enamoré de la atención primaria. Tengo que contarles que cuando yo tuve la oportunidad de conocer otras situaciones de salud en otros países, realmente pude valorar mucho a Colombia. Como estudiante tuve la oportunidad de conocer diferentes instancias en Irlanda, en Asia, en Europa en general, y yo decía, venga, esto que están celebrando lo tenemos en Colombia, lo hacemos en Colombia. Es más, es una ley en Colombia. Y en otros lugares quizás hasta ahora es un avance y en ese momento dije, la pasión está aquí, esta es mi zona, esta es mi área, lo bien que hacemos las cosas en Colombia, ¿cómo puedo yo aportar a eso y también llevarlos a otras partes? ¿Y por qué Tabio? Entonces Tabio fue un momento coyuntural, digamos que se alinearon los astros, no sé, el gerente de ese momento, el doctor Guillermo León, también un profe, un mentor que estuvo conmigo en ese momento y le agradezco mucho el espacio, me abrió la puerta y la Corpas también me permitió estar allá y básicamente fue, venga a construir, venga a trabajar, venga a hacer atención primaria, conocer qué es eso. Y curiosamente hay un puente ahí que también ya habló el doctor Juan Carlos y fue el doctor Jaime Goffin y este libro de salud comunitaria global, que era un libro de consulta frecuente y que yo tengo que decir me atreví un día leyendo varios artículos del doctor Goffin, dije, venga, él es un referente mundial, ¿qué pasa si le mando un correo? Y pues así fue, le mandé un correo electrónico y me contestó. Y de ahí en adelante fue una relación de 2 años de estar intercambiando y recibiendo su mentoría también para construir lo que iba a ser el modelo de atención primaria en el municipio. Conocer también a la doctora Goffin, una maravillosa persona los dos, y compartían su información. Y quizás eso es lo más bonito de la gente que realmente sabe, sin mayor necesidad de algo a cambio, tienen el tiempo y la capacidad de compartirlo. Y me puse a trabajar en atención primaria y ver cómo podíamos hacer un puente para que eso llegara a este municipio. Entonces, como dijo Víctor Hugo en español, pues no hay nada como un sueño para crear un futuro. Y en ese momento nos dedicamos a soñar. Nos dedicamos a soñar y a pensar cómo podemos traer esto al municipio, cómo podemos aterrizar la atención primaria. Eso era en los 2017, 2018, y pues fue el programa de salud comunitaria. Y ahí recibimos acompañamiento de varios profesionales, en donde empezamos a trabajar juntos de una forma interdisciplinar y que llegó a un punto ya transdisciplinar en donde ya no era solamente cada área aportando, sino realmente tomando decisiones juntos de cómo construimos un programa. Entonces, en ese momento el objetivo era ejecutar actividades de extensión a la comunidad de los servicios de salud del hospital en el marco de la atención primaria orientada a la comunidad APOC, que es esta variación que el doctor Goffin principalmente defendía, y articulado con los programas de salud pública, como el plan de intervenciones colectivas del municipio. Entonces, desde el hospital decíamos, venga, nosotros somos los que ejecutamos el plan de intervenciones colectivas, que es el PIC. También somos los que ejecutamos las concurrencias. Somos los que estamos pendientes de realmente cumplir las metas de vacunación, de los programas que hay, que son obligatorios para, para los diferentes lineamientos nacionales que hay. Entonces, vamos a hacer un articulador completo y que no sea solamente una línea aparte que hay que cumplir, sino realmente cómo lo integramos. Y quizás esa ha sido una de mis habilidades más fuertes en salud pública, es solucionar integrando lo que ya hay. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue, desde la sugerencia científica, tomar 3 líneas. Investigación, que pues para un hospital de un municipio de sexta categoría, siendo del hospital de primer nivel, pues eso es completamente un reto teniendo en cuenta los recursos y lo que implica la investigación.
pero pues es muy viable, realmente es muy posible. La salud familiar y comunitaria, que tenía un líder de programa, y educación y docencia, porque el hospital tenía ya unos contratos, unos convenios con instituciones educativas, en donde teníamos algunos intrainstitucionales y los extrainstitucionales, que eran los convenios universitarios. Entonces dijimos, venga, nuestros líderes, nuestras cabezas de los procesos también tienen que ser docentes. Y esa exposición de profesional a recibir docencia o recibir experiencia de parte de otra área que no sea literalmente la suya, pues también aporta mucho valor y le permite al estudiante reconocer en las otras áreas el conocimiento que hay y pues su propia ignorancia desde lo que realmente es, que yo nunca voy a saberlo todo y por eso necesito trabajar en equipo. Luego tuvimos esa parte de asistencia extramural, que en donde nos enfocamos, que era ese equipo institucional de trabajo que conformamos, cómo articulábamos eso con el PIC para que el PIC que venía, pues obviamente desde la alcaldía, pero que nosotros ejecutábamos, tuviera una coherencia y estuviese alineado. Y luego las concurrencias, pues que ustedes saben que van surgiendo dependiendo de las políticas y motivaciones que hay. Pero entonces dijimos también, tomemos esos planes institucionales. Estos planes institucionales que ya les voy a contar un poquito más sobre ellos, Plan Pingüino, Maternidad, IEPI, vamos a llevarlos todos de la mano, incluso el trabajo con los colegios y la prevención del consumo de sustancias, maternidad, todo esto, vamos a articularlo y teníamos algo que ya existe, que es la hoja de ruta, que son literalmente las RIAs, las Rutas Integrales de Atención en Salud, en donde está la promoción y mantenimiento de la salud, solo por mencionar una, entonces vamos a tratar de hacerlas un poco más reales. Entonces, nuestros logros partiendo del fortalecimiento de programas, YAMI, que ustedes saben que es el programa de las instituciones amigas de la mujer y la infancia integral, que me hace falta una última ahí, en donde empezamos a buscar referentes. Y esto creo que es algo que también aprendí mucho con la doctora María Luisa y es desviaciones positivas. Venga, si queremos hacer esto bien, pues no nos centremos en qué estamos haciendo mal. Vamos a aprender también qué están haciendo bien otros. Y en este caso particular nos fuimos al hospital de Gachetá a hacernos allá una referenciación en Miami, donde tiene un programa muy fuerte y en donde por el mismo trabajo terminé trabajando en el futuro. Eso ha sido una cadena muy bonita. Entonces, referenciamos Miami y vamos a fortalecerlo. Vamos a crear el banco de leche. Aquí en el banco de leche nos fortalecimos especialmente con los estudiantes que venían de la maestría de salud pública de la Universidad de Maastricht a través de la Universidad del Rosario con quienes teníamos el convenio y les dijimos, venga, no saben ni español, literalmente. Solamente hablaban inglés y yo era su intérprete, pero dijimos, vamos a construir juntos un programa que sea fortalecer el banco de leche. Montamos nuestro banco de leche y empezamos a funcionar como tal. Fue una experiencia maravillosa incluida ahí. Años durados se centraban en el paciente adulto mayor, especialmente con comorbilidades. Luego tuvimos el programa de salud sin daño, en donde el hospital también buscaba ser un hospital verde y la idea era que el hospital, a través de las cosas que compraba, utilizaba o generaba, pues a alimentar una cadena que ya vamos a integrar un poquito más adelante. Y en los programas, entonces como tal, empezamos con salud comunitaria y luego empezaron a salir sus hijitos. Y uno fue el Plan Pingüino. Entonces decimos, siempre un indicador súper importante es la morbilidad y la mortalidad del recién nacido. Entonces dijimos, vamos a crear un programa exclusivo, se llama Plan Pingüino, en el que vamos a acompañar a esa familia, como hemos hablado, a esa familia, en su proceso del recién nacido. Pero entonces, claro, empezamos a pensar en el recién nacido, pero no es suficiente. ¿En dónde inicia la ruta de maternidad realmente? Pues desde el deseo de concebir o el deseo de no concebir, porque eso sigue siendo planificar. Entonces, montamos un programa de maternidad y paternidad consciente en donde buscábamos involucrar a los dos roles, el materno y el paterno, en las diferentes variaciones que pueda tener. Les decíamos, venga, vamos a tener un espacio protegido estos días, asistan con nosotros, vamos a tenerles estas charlas, hacíamos yoga prenatal, hacíamos sesiones de conexión emocional, de cuerpo consciente, de diferentes sesiones muy, muy interesantes que fueron muy constructivas. Y ahí enfrentamos otros retos. Entonces, la mamá no podía ir porque tiene que pedirse el trabajo. Entonces, el hospital empezó a hacer una articulación con las mismas empresas grandes del municipio. Entonces, particularmente la empresa de Rosas, en donde fuimos hasta allá, les dijimos, venga, ustedes también tienen que velar por el bienestar de estas madres. Hagamos una cosa. Yo le paso el listado de que ellas asisten, pero permítame que ellas vengan, que el trabajo, que es una necesidad, no sea una limitación
para el bienestar de esa vida que se está gestando y el bienestar de la familia en todo lo que eso significa. Entonces se fue fortaleciendo cada vez más. Y articulando esa ruta creamos la ruta de humanización del parto. Entonces, yo siempre he tenido un conflicto personal con decir que humanizamos la salud, porque no hay nada más humano que atender a otro. No hay nada más humano que servir. Y creo que ese es el fin de todo esto. Entonces, pero dejémoslo en humanizar el parto. Entonces tuvimos la oportunidad de crear la ruta y acompañar a las madres previo a través de una compañía de parteras con una gran experiencia maravillosa en cuanto a cómo aliviar el dolor, cómo respirar, o sea, se olvida respirar en ese momento, no me lo puedo imaginar, pero así es. Y cómo podemos fortalecer esas habilidades para que en ese entrenamiento, en el momento de la verdad que es el parto, pues sea mucho más cómodo, mucho más tranquilo, y cómo vinculamos a la figura de la pareja en ese proceso. Entonces el padre se convierte en esa figura que acompaña, que realmente se centra en el bienestar de la mamá, mientras el equipo médico se centra en el proceso como tal del parto, y teníamos unos partos espectaculares, espectaculares, tan espectaculares que el día de hoy, que Dios me lo permite con mi esposa, queremos un parto de esa forma, queremos un embarazo de esa forma, porque sabemos cómo es, especialmente en esta época en donde estamos en la peor tasa de natalidad de los últimos 30 años, creo que es especialmente valioso poder mostrar la belleza del parto y la maternidad y la paternidad. Y luego todo esto nos llevó a la red mutua. La red mutua creo que fue como eh, la culminación de todo esto que hemos hablado, porque la red mutua lo que buscó fue convertir al hospital en integrador de las estrategias, y en este caso el empoderamiento de la mujer en la comunidad. Entonces la red mutua era la red de mujeres en acción de Tabio, así la nombramos. Pero lo que buscábamos entonces era tejer redes, que si ustedes recuerdan la atención primaria, un teje redes, uno hace incluso un mapeo en donde tiene diferentes stakeholders o actores que tiene que llamar, que tiene que reconocer y que pueden jugar un rol importante en las acciones que yo quiero hacer. Entonces, buscamos tejer redes que permitieran empoderar a las mujeres de Tabio para financiar los roles femeninos, autoestima y creación de un proyecto de vida individual mediante la articulación con su núcleo familiar, líderes comunitarios, instituciones de salud, entidades territoriales y la comunidad, con el fin de generar una estrategia de apoyo para la ruptura de los ciclos de maltrato y procesos de resiliencia bajo los principios del desarrollo sostenible, seguridad alimentaria, experiencia corporal y atención primaria en salud. Y entonces, si ustedes dirán, seguridad alimentaria, por supuesto, romper un ciclo de violencia no es solamente el dinero, sino también saber cómo alimentarse, saber con los recursos que dispone qué puede hacer. Y ahí fue donde yo fui construyendo principalmente mi definición de atención primaria y que compartía con el doctor Goffin, y que un día resumimos como la forma de llevarle realmente atención en salud a la gente en donde se encuentre con los recursos que yo disponga. Si yo estoy en Bogotá y tengo muchos recursos, pues maravilloso, voy a poder llevar muchas intervenciones. Si yo estoy en un municipio de categoría 6, pero le puedo llevar la salud y sé cómo llegarle, porque obviamente aquí participa mucha gente de la comunidad, incluso antropólogos, expertos en cómo interactuar con ellos, pues estoy haciendo atención primaria. Sin lugar a dudas estoy llevando esa atención en salud, que no se limita entonces solamente a esa atención, sino que reconoce lo que es la historia natural de la enfermedad o la historia natural de ese evento que yo voy a tratar. En este caso, en cuanto a la mujer, pues es la violencia, y también cómo eso implica y cómo afecta a la familia, cómo yo voy interviniendo en diferentes estados. Entonces, nuestras estrategias fueron aplicar las técnicas de agricultura limpia para generar seguridad alimentaria, y para eso conseguimos una entidad que se llama Bioorgánico. Entonces, con ellos podíamos enseñarles a cultivar. Tabio tiene una particularidad, es que es muy rural, pero tiene una tierra muy fértil, es muy buena para cultivar. Entonces, venga, ¿cómo podemos volver a cultivar algo? Y pues si ustedes me dicen, se acaba el mundo el día de hoy, yo solamente sé cultivar una lechuga. Sí, entonces ahí aprendimos a hacer algo nuevo, y es retomar el campo. Y el campo no está mal, hemos organizado mucho el campo, pero realmente es fundamental para nuestra supervivencia y la supervivencia de la humanidad como tal. Entonces, a través de ellos podíamos fortalecer estas técnicas de agricultura. Luego, en los talleres donde se trabajaba el conocimiento de la experiencia corporal como fuente de expresión, libertad y empoderamiento individual,
y colectivo articulando la psicología y la danza. Y eso lo hicimos con un grupo de psicólogos y antropólogos que tenían una fundación que se llamaba Cuerpo Consciente. Entonces, quizás esta fue la que más me costó a mí entender y era cómo a través de mi cuerpo yo me expreso, pero realmente abre las puertas, cómo a través de una de la corporalidad puede abrir sus emociones y poder empezar a liberarse un poco. Luego, obviamente, para la sostenibilidad económica teníamos fomentar actividades de sostenibilidad ambiental con el taller de reuso, en donde se volvió un ciclo muy bonito porque obviamente el hospital y demás entidades generaban desechos que necesitaban entrar a una línea, ya fuese de reuso o reuso slash reutilización o de reciclaje. Y con ellos empezamos a hacer diferentes estrategias y diseños y cosas que ellos a través de su creatividad podían materializar con los elementos disponibles para precisamente ofertarlos en diferentes ferias municipales y por fuera, en donde podían tener un ingreso que les permitiera salir un poco lentamente, porque es un proceso difícil, lentamente de esa violencia económica. Y generar alternativas económicas que permitan la autonomía económica, también talleres que permitan afianzar lazos familiares, reconociendo lo integral que es la infancia y la adolescencia. Entonces empezamos a trabajar mucho con adolescentes, que también lo voy a hablar un poquitico, y brindar educación y desarrollar actividades de atención primaria orientada a la comunidad. Entonces, si se dan cuenta, el hospital, nosotros buscamos dar un paso atrás y ser solamente como si fuese una orquesta, y nosotros fuéramos el maestro de la orquesta que podía estar organizando un poco aquí, un poco allá, pero que cada uno de ellos fuera los que le diera la armonía y trabajaran en cohesión. Entonces, la atención primaria buscaba ser ese eje entre esa atención holística y empezamos trabajando en los niños, en el parto, y todo eso fue creciendo, porque claro, al hacer un enfoque integral uno no para, uno sigue y sigue, entonces sigue el adolescente, entonces sigue el adulto y sigue el adulto mayor y sigue el final de vida, que también es un tema súper lindo, entonces fue creciendo. Pero pues como les dije, hicimos investigación. Y aquí y el doctor Juan Carlos recordará esta herramienta, un diagnóstico de riesgos y protección psicosocial en la institución educativa Diego Gómez de Mena, que era el bachillerato más grande, básicamente el único que hay en Tabio, en donde teníamos la población a la mano y realmente teníamos excelentes relaciones con los docentes y eran muy agradecidos y recibían muy bien el apoyo. Hicimos un diagnóstico, hicimos unas intervenciones, acompañamos al momento de socializar con los padres, casos particulares, muy bonita esa investigación. En lo personal, mi trabajo de grado de la especialización en epidemiología fue la caracterización la caracterización demográfica y social y biológica de los adultos mayores, que después nos llevó a fortalecer el adulto de oro. Y con nuestros chicos de Maastricht hicimos el enfoque que habíamos hablado de cómo aumentar el uso de la leche y el fortalecimiento del banco de leche en nuestro hospital, que eso se lo llevaron ellos allá. Y con esa caracterización, luego con otra corte de los estudiantes de Maastricht, lo que hicimos fue, vamos a fortalecer la salud sexual y reproductiva de nuestros adolescentes, y se hizo una investigación de fortalecimiento con ellos. Publicaciones también varias en torno a la innovación y las familias vulnerables, en torno a la educación médica precisamente, y cómo pasar de las aulas. Alejandro, te queda un minutico. Perfecto, doctor, perfecto. Cómo pasar de las aulas precisamente al hacer, cómo planear esa concurrencia en donde se materializó y trabajamos con Cundinamarca, y cómo llevamos esto a diferentes instancias y presentamos pósters. Les presento al doctor Guillermo León, que precisamente estamos presentando esto en Irlanda. ¿Y cómo logramos esto? Sino con un equipo. Con un equipo, como ustedes han dicho, que cree en el proyecto, que se enamoró del proyecto y que nos acompañó durante esos años en APS. Y lo resumo en esto. Esta es una foto que tomamos en uno de los partos humanizados que tuvimos, obviamente con consentimiento de la madre, para ese primer plano, pero creíamos y creemos firmemente aún hoy en diferentes puntos que estamos trabajando, es que para cambiar el mundo es preciso cambiar la forma de nacer. Y de ahí partimos a lo que fue la atención primaria en Tabio. Muchas gracias. Mil gracias, Alejandro. Y yo sé que nos queda muy poquito tiempo.
Alejandra, pero yo quisiera invitar al doctor Augusto Galán para que nos haga unos comentarios de cierre. Hay un par de preguntas, no sé, Alejandra, si tenemos tiempo también para las preguntas. Tú me vas diciendo. Sí, de hecho son solo tres preguntitas que seleccionamos porque algunas se repetían y en su mayoría son comentarios dándoles las gracias a ustedes por participar en este espacio y por todo lo que nos están compartiendo. Entonces, sí, doctora María Luisa. Bueno, mil gracias. Entonces, doctor Augusto Galán, bienvenidísimo. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Yo lo primero que quiero es agradecer, agradecerles a la audiencia, en particular a la participación de usuarios y pacientes en estos seminarios web, que ha sido creciente y que nos parece que están cumpliendo una labor importante desde Así Vamos en Salud en ese proceso. Agradecerles al doctor Alma, al doctor González, a la magíster en salud pública, Ani Aguilar, y al doctor Avelino por sus intervenciones, y a María Luisa por su coordinación de este seminario web. Yo quisiera destacar tres aspectos de las presentaciones. Por una parte, y esto muy orientado a la audiencia, con respecto a toda esta discusión pública que se ha dado sobre la atención primaria y demás. En primer lugar, quisiera resaltar que lo que ha quedado evidente es que en Colombia se ha venido implementando desde hace muchos años estos modelos de atención y que hay experiencia en Colombia sobre estos modelos. O sea, aquí no es que estamos inventando la rueda súbitamente sobre el tema de la atención primaria en salud, sino que hay varias experiencias, muchas, eh, que además digamos, reconocen la diversidad territorial y cultural que hay en el país, que eso es otro elemento importante sobre estas experiencias. En segundo lugar, que la atención primaria, como ha quedado planteado claramente, no es un sistema de salud, es un modelo o es una estrategia, como lo queramos definir, que permite, pues digamos, ver la salud de una manera más integral, de una manera quizás, y si me lo permiten, un tanto desmedicalizada o muy desmedicalizada, que se hace necesario porque la salud es mucho más que un fonendoscopio, una bata blanca y un fonendoscopio. Entonces, eso también me parece que es relevante que la audiencia lo tenga presente. Eh, en tercer lugar, la necesidad de, para cumplir su propósito y realmente impactar de forma integral la salud de la población, de las personas, de las familias y de las comunidades, se necesita de un trabajo multidisciplinario. Ahí repito lo del tema de los médicos y la complementariedad que debe haber entre diferentes disciplinas de la salud y de otras áreas del conocimiento para trabajar en equipo y en forma intersectorial también. O sea, no es solamente una responsabilidad del sector salud, sino que hay otros sectores que tienen unas tareas muy importantes orientadas realmente a que la salud sea un sinónimo de bienestar para los individuos y para esas familias. Entonces, eso me parece que son tres elementos centrales de las presentaciones que quisiera resaltar. Y por último, dejarle una reflexión a los académicos, y la quiero tratar de hacer muy resumida ya para el caso colombiano, y en general también para la audiencia, que es como una reflexión que hemos venido haciendo en el último tiempo. Colombia tiene, a partir del artículo 48 y del artículo 49 de la Constitución, eh, el reconocimiento de dos derechos.
un derecho irrenunciable a la seguridad social en el artículo 48, que es un derecho individual, de protección individual ante los riesgos eh, que pueda enfrentar una persona o uno en el diario vivir y a lo largo de la vida, y a lo largo de los diferentes estadios de la vida. Y el artículo 49, que habla de el derecho fundamental a la salud pública. Y ninguno de los dos tiene que estar superpuesto al otro, tienen que integrarse. Y esto lo hemos llamado a lo largo de los años en el sector salud de diferentes formas. Y entonces hubo una etapa en que mencionábamos la salud pública individual y la salud pública colectiva. Hubo otra etapa en la que empezamos a hablar de la descentralización funcional y de la descentralización político-administrativa, pero uno era un tema individual y el otro el colectivo. Y ahora estamos hablando de los siglos poblacionales y de los siglos territoriales, pero al final de la jornada es exactamente lo mismo. Es la búsqueda de cómo integramos lo individual con lo colectivo. Y yo creo y ahí quisiera pues que la academia, si lo tiene claro, nos lo dijera y si necesitamos mayor reflexión, pues bienvenido. Eh, la atención primaria bien concebida y bien establecida puede ser el punto de unión en el territorio de de la complementariedad de esos dos derechos individuales y colectivos para el ciudadano. O sea, es como una reflexión en ese sentido ahora que estamos en todas estas discusiones de reformas y demás, y de cuál es el derecho, si el derecho es el aseguramiento individual o el aseguramiento social, al final de la jornada son ambos. Es cómo protegemos al individuo en sus riesgos individuales, pero además en su entorno y en los riesgos que tiene en ese entorno. Entonces, bueno, no me extiendo más, les agradezco mucho, muchas gracias María Luisa, muchas gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti. Creo que sí, fue una conversación muy bonita porque no es fácil entender o tratar de articular los distintos conceptos que ha habido a lo largo de la historia en cuanto a APS, pero escucharlos hoy realmente fue increíble porque creo que además nos da herramientas para pensar en cómo implementar APS desde el lugar en el que cada uno esté. No necesariamente tiene que estar en el gobierno para implementar APS, no necesariamente tiene que estar en un hospital, no necesariamente tiene que ser un médico. La implementación de APS sí requiere que haya un, un, como un propósito común, que es la salud de las personas. Que todos tengamos ese propósito común y trabajemos articuladamente para lograrlo. A mí me encanta, Alejandro, haber visto esta evolución y cómo de alguna forma coger las cositas que ya están bien, que se están haciendo juiciosamente en cada uno de los municipios y que tienen que ver con esa articulación público-privada, interétnica, bueno, lo que quieran, pero cómo mirar lo que ya hay que está funcionando, cómo fortalecer eso que está funcionando, cómo mirar cuáles son las falencias y empezar a construirlas. Entonces, eso creo que es un mensaje muy bonito que nos queda hoy. No sé, Alejandra, ¿nos queda tiempo para las preguntas? Pues yo le daría espacio a dos preguntitas que nos llegaron en un principio y ya con esto cerraríamos. La primera es, ¿qué piensan del ingreso de la salud colectiva como disciplina paralela de salud pública en Colombia? Y la segunda, ¿cómo consideran que es importante enseñar APS en áreas de la salud? Bueno, yo quisiera atreverme a contestar esta primera pregunta y es que, como decía Alejandro, cuando hacemos este ejercicio tanto en medicina como en salud pública, de qué es la salud, qué es salud pública, vemos las diferentes formas como ha sido llamada a lo largo del tiempo, como salud colectiva o medicina colectiva o salud familiar, medicina familiar, y
medicina social, una cantidad de formas de verlo, pero a la larga es lo mismo. Y lo que se necesita es articular precisamente todas estas ideas y todas estos conceptos que parecen en algún momento diferente, pero que tienen que ver es con lo que precisamente Augusto nos comentaba, ¿no? Como yo sí tengo que entender que lo que haga sobre el individual afecta al colectivo y todas las intervenciones dirigidas al colectivo afectan el particular. ¿Y dónde es que está mi rol en esta, digamos, en esta APS para yo entender que todo lo que haga afecta de alguna forma la salud, tanto colectiva como individual? Entonces, por eso no vería que hay una diferencia grande. No sé si algún otro quiere comentar alguna cosa o si no, para seguir con la otra pregunta. Sí, yo aprovecharía la otra pregunta de una vez porque es que van muy ligadas, precisamente cómo enseñarlo. Y eso tiene que ser vivencial. O sea, si hay una técnica y una práctica, una teoría que te van a enseñar y que tú vas a aprender y que tú vas a tener en la cabeza, pero hasta que no estás ahí no lo entiendes. Y es como cuando tú entras también a un trabajo nuevo y a ti te dicen tienes que hacer esto. La idea es que tú no te limites solamente a saber por qué hago esto, sino dentro de esa cadena, cómo hay diferentes roles y momentos, y eso solamente lo aprendes viéndolo y estando con la gente, escuchando a la gente, y también conociendo a la gente que ya ha estado trabajando esto durante mucho tiempo y que te resuma en un momentico un montón de experiencia y tú la puedas absorber y realmente haya un factor emocional ahí. Sí, sí, si nosotros despertamos nuestra humanidad, reitero, eso no hay humanización de servicio realmente porque es que no hay nada más bueno que servir. Y si lo vemos desde ese enfoque y estamos sirviendo a la gente, uno entiende el por qué es importante hacerlo. Y quizás es un proceso que nos ha costado en cuanto a que se ha vuelto muy instrumental la educación y en este momento, por lo menos en lo que es atención en salud, la atención es a seres humanos y esa atención involucra el contacto, intercambiar experiencias y reconocer lo que el otro no sabe. Bueno, Alejandra, yo creo que ya por hoy terminamos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a mis colegas de la Corpas por haber participado y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias Una a feliz todos los que noche se y muchas gracias conectaron a en esta todos. noche con nosotros. Les Muchas recordamos gracias. que este seminario fue grabado y será alojado en el canal de YouTube de Así Vamos en Salud. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, invitados y por supuesto a todos los asistentes. Una feliz noche.